Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante. Para mí es un gusto compartir con ustedes otro capítulo más de Gozo y Evangelio, este programa taller especialmente dedicado a catequistas, evangelizadores, misioneros, agentes de pastoral, servidores, y que intenta comunicar y dar herramientas para el crecimiento y la mejor tarea en nuestra misión, ¿no? Esto es lo importante y siempre confiando en la asistencia del Espíritu Santo, la Rúa Santa que no deja de acompañarnos para hacer presente la persona viva de Jesús, porque no anunciamos una doctrina, no anunciamos una idea, no anunciamos una sociología, no anunciamos un pensamiento mágico, no anunciamos una psicología, no anunciamos una terapia, no anunciamos, no sé, una liturgia. Estamos anunciando a la persona viva de Jesús. Y para eso vive la iglesia. La iglesia vive para evangelizar. Y evangelizar es comunicar la buena nueva de la persona viva de Jesús. Por supuesto que este programa taller, Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, también lo pueden compartir entre familiares, amigos, gente de la comunidad, del ministerio, hermanos, ¿no? Del ministerio. Y si lo escuchan por radio, muy bien, ¿no? Pero después lo pueden volver a escuchar y compartir, volver a escuchar los anteriores, incluso en las redes sociales, especialmente en mi canal de YouTube. Buscando mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, ahí pueden suscribirse de manera gratuita y pueden encontrarse con todos los programas de Gozo y Evangelio. Entonces ténganlo presente, canal de YouTube Rubén Francisco Bellante, con B alta, doble L, A-N-T. Perfecto. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven Rúa Santa. Ven a mostrarnos a través del testimonio de estos grandes hombres del Antiguo Testamento nuestra misión en este tiempo del siglo XXI, en este tiempo de la iglesia profética, en este tiempo de la iglesia signo de vida, en este tiempo de la iglesia signo de esperanza. Ven, Espíritu Santo, a darnos esa capacidad del corazón y del alma para derribar muros y construir puentes, tantos puentes, tantísimos puentes allí donde solo hay desconfianza, resquemor, división, enfrentamientos, agresiones. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Bueno, ¿cómo están ustedes, Bien, bendecidos. Y hoy quiero, siguiendo con algunos testigos de la fe en el Antiguo Testamento, para profundizar en sus vidas, para que ustedes los puedan tener presente a la hora de comunicar, de evangelizar. Hoy quiero hablar de Jacob, el hombre de los líos, de los enredos, de los entuertos, diríamos así. Jacob, sí. Siembra vientos y recogerás tempestades, dice el dicho popular, muy lleno de sabiduría, ¿no? Que nos advierte acerca de la importancia de evitar los errores de la vida que luego nos causarán serios problemas. Nosotros muchas veces somos los fabricantes de nuestras tempestades. El poeta Amado Nervo, con mirada retrospectiva, confesó abiertamente que cuando sembró rosas, cosechó siempre rosas. Y cuando sembró espinas, cosechó siempre espinas. La vida de Jacob es un caso típico de este asertivo. Jacob se especializa en hacer trampa, en jugar sucio, en ir por un camino torcido. Se aprovecha del hambre atroz de su hermano, Esaú, para negociar la primogenitura. Engaña a su anciano padre y hasta menciona el nombre de Dios para corroborar la mentira de que encontró rápidamente un corderito para llevárselo. Estos errores de su vida se van a convertir para Jacob en un terrible boomerang que va a revertir a él, ¿no? Dice Isaías que Dios tiene caminos y que esos caminos son muy diferentes a los nuestros. Cuando nos empecinamos en escoger nuestro camino y no el de Dios, entonces en todo el sentido de la palabra estamos echando a perder el plan de Dios como amoroso Padre
que había escogido para nosotros. Jacob y su madre, entonces Rebeca, planearon engañar al anciano padre para arrancarle la bendición de la primogenitura. Según ellos, todo se iba a arreglar cuando se calmara la ira de Esaú, que quería matar a su hermano. Rebeca no sabía que su hijo Jacob partiría de su casa y que nunca más lo volvería a ver. La separación iba a ser definitiva. Sufrimiento de la madre y del hijo. Ese no era el plan de Dios para esa familia, pero ellos echaron a perder el plan de Dios para ellos. Escogieron su camino y fue muy alto el precio de su error. A Jacob le tocará vivir en tierra extranjera, en donde su tío Labán lo va a explotar durante muchos años. Más tarde, el mismo Jacob, ya envejecido, sus hijos también lo engañarán, diciéndole que José, su preferido, ha sido devorado por una fiera salvaje. O sea que nuestros errores nos persiguen, somos hijos de lo que sembramos. A pesar de los múltiples errores de Jacob, Dios Padre no lo desampara. Mientras va huyendo de su casa, se duerme sobre una piedra y tiene una visión nocturna. Ve una escalera que baja del cielo, ángeles suben y bajan, oye la voz de Dios que le dice: yo voy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. El Señor no solo lo consuela, sino que le hace una promesa. Jacob, al despertarse, se encuentra asustado. Tiene que acudir a alguien, acude a Dios y pronuncia la siguiente oración: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Bueno, esto es muy del Antiguo Testamento, ¿no? Esta oración es producto del miedo, claro, no del amor. Es producto del temor. Es una oración ritualista en la que se pretende manipular a Dios, como muchas de nuestros gestos litúrgicos o devocionales. O sea, ponerle condiciones a Dios. Si me das tal cosa, entonces tal otra. Esas promesas de, que voy a ir caminando no sé hacia dónde, o arrodillado no sé hacia dónde, o en bicicleta no sé hasta dónde, o a caballo no sé hasta dónde, o cortarme el pelo, no sé qué. Si Dios me da. O sea que Jacob todavía no se había encontrado de corazón con el Señor. Dice la carta a los Hebreos, porque Dios al que ama disciplina, corrige. Hebreos capítulo 12, versículo 6. No se habla de un castigo policíaco así con un garrote ni cosas por el estilo. Se hace mención de un padre que ama a su hijo y no quiere permitir que crezca como árbol torcido. Jacob había sido golpeado duramente por la vida. Había sido disciplinado por sus muchos errores. Una noche se encontraba solo, esperando la llegada de su hermano Esaú. Sospechaba que llegaría para vengarse. En ese momento de desolación, Jacob hizo otra oración muy distinta de la anterior. Señor, dijo, no merezco la fidelidad y bondad con que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarnos. Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien y que mis descendientes serán tan numerosos como los granitos de arena del mar, que no se pueden contar. Génesis capítulo 32, versículos del 7 al 12. Esta oración es de gran hondura espiritual. Ya no se ponen condiciones a Dios. Jacob inicia pidiendo perdón, luego alaba al Señor por su bondad y misericordia y luego le pide que lo salve de su hermano. Es de importancia comprobar cómo Jacob en su oración se aferra a una promesa del Señor y la reclama. La vida había hecho madurar espiritualmente a Jacob. El dolor, la disciplina de Dios había impedido que Jacob continuara en su camino de trampas y llegara al verdadero encuentro con Dios.
El capítulo 32 del Génesis nos describe la lucha que esa noche sostuvo Jacob con un extraño personaje. Más tarde por San Pablo vamos a saber que se trata del ángel del Señor. Este personaje lo golpeó en la ingle y lo dejó inutilizado. Además le cambió de nombre, lo llamó Israel, que quiere decir el que ha peleado con Dios. Toda esta escena es la traducción visual de lo que es una verdadera conversión. Es una lucha en todo el sentido de la palabra del hombre con Dios. Jacob al final es vencido por Dios, por su gracia, y comienza a ser un hombre nuevo. Por eso se le cambia de nombre, porque es una nueva criatura. Ahora ya podía recibir la bendición de Dios. Nuestro gran problema espiritual es que el hombre viejo continúa dominando en nosotros. A nadie nos gusta dejarnos vencer por la disciplina de Dios. Hasta que ese hombre viejo, mujer viejo, no haya muerto, Dios no puede ser el Señor de nuestra vida. Seguimos descubriendo a Jacob. No se vayan, que ya hay más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio. Estamos presentando la vida y el testimonio de Jacob, ¿no? Y decíamos que hasta que ese hombre viejo no haya muerto, Dios no puede ser el Señor de nuestra vida. Ante sufrimientos y contradicciones es frecuente que algunas personas pregunten: ¿por qué Dios me ha enviado esto a mí? La mayoría de las veces Dios no es el que envía. Somos nosotros los que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Cuesta reconocerlo. Y por eso es más fácil echarle la culpa a Dios. Nuestros errores del pasado nos persiguen. Las malas bases que hemos puesto a nuestro edificio son las que provocan catástrofes. Somos nosotros mismos los que, al ir por caminos torcidos, al no escoger el camino de Dios sino el nuestro, hemos echado a perder, como Jacob y Rebeca, el plan de Dios. Afortunadamente Dios continúa siendo Padre también para los hijos que cometen errores y nunca los abandona. Siempre sabe esperar como el padre del hijo pródigo y siempre da todas las oportunidades del caso para poder rehacer la propia vida. Dios procura disciplinarnos con amor para lograr vencernos, para que podamos recibir su bendición y para que podamos llegar a ser nuevas criaturas. Este es el maravilloso plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ahora vamos a presentar otro testimonio del Antiguo Testamento, que es José. José, el del Antiguo Testamento, ¿no? José de Egipto. Hay una idea muy difundida que consiste en creer que a los santos, como son amigos de Dios, todo les sale bien, ¿no? En la vida de José de Egipto, esto no es una realidad. Al contrario, parece que todo le sale al revés. José es santo porque a pesar de la adversidad que se le viene encima, continúa siendo fiel a su Señor en todo momento. Es muy llamativo que José se presenta como un individuo sabio y bueno, y sin embargo, la mala suerte lo persigue por todas partes. En primer lugar, sus hermanos le tienen envidia porque José es el preferido de su padre. Para vengarse, cosa horrorosa, optan por venderlo como esclavo a unos extranjeros. José va a parar a Egipto. Debido a sus cualidades, logra ser escogido por el rico Potifar para ser el mayordomo de su casa. La esposa de Potifar pretende seducir a José con una proposición deshonesta. José de ninguna manera acepta ofender a Dios y a su amo. La mala mujer inventa que José ha querido abusar de ella. José va a parar a la cárcel. En la misma cárcel, José adivina el sueño del copero del rey, que en ese momento estaba preso. Le vaticina que saldrá de la cárcel y volverá a ser copero. El hombre, feliz por el vaticinio, le promete que apenas esté en la corte procurará interceder para que lo liberen. Pero una vez libre, el copero se olvida de José. La mala suerte perseguía a José. Todo le salía al revés. Job, al principio de sus calamidades, exclamó: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su nombre. Esto fue al principio. Conforme sus sufrimientos fueron alimentando
y creciendo, Job llega a pronunciar frases muy violentas en que planteaba su problema a Dios casi con altanería. Con José no sucede así. José se caracteriza porque calla, no reclama nada, simplemente se dedica a cumplir su deber en cualquier circunstancia en que se encuentre, con la vista puesta en Dios. Al ir leyendo la Biblia estamos acostumbrados a pensar que Dios habla siempre con sus amigos, los santos. Dios dialoga con Abraham, con Moisés, con Noé. Con José no sucede lo mismo. Hay un pesado silencio de Dios con respecto a las penalidades de José. Sin embargo, 3 veces la Biblia insiste en que Dios estaba con él. Señales de la presencia de Dios en José con sus cualidades, debido a las que es elegido mayordomo de Putifar. Cuando va a parar a la cárcel es nombrado como jefe entre los presos. También se indica que el carisma de adivinar los sueños le viene de Dios. José, a pesar de tantos contratiempos, se siente protegido por Dios, no reniega en ningún momento. El libro de Job plantea el problema de por qué el justo sufre tantos males. Los amigos de Job, que llegaron para consolarlo, se creían muy sabios y sostuvieron que si Job sufría cruelmente era porque algo malo había hecho. Job, por su parte, sabía que nada de eso era verdad. El libro de Job fue escrito para probar que Dios, misteriosamente, permite que el mal se acerque al justo y que, ante lo incomprensible, solo queda hundir la frente en el polvo como lo hizo Job. Pedro y Pablo también estuvieron en la cárcel. La primera vez el Señor los libró de allí. Un ángel, durante la noche, condujo a Pedro hasta la puerta de salida. A Pablo lo benefició un terremoto. El carcelero estaba por suicidarse creyendo que los presos habían escapado. Pablo lo detuvo. El carcelero se convirtió. Pablo obtuvo su libertad al día siguiente. Bueno, eso fue la primera vez. Pero cuando volvieron a ingresar a la cárcel, el Señor no los liberó milagrosamente como lo había hecho anteriormente. Allí van a ser ajusticiados los 2 grandes apóstoles. En ningún momento ellos se sintieron abandonados de Dios. Pablo escribió consoladoras cartas desde la cárcel, animando a los que estaban libres. Pedro y Pablo no se quejaron de Dios, aceptaron su misterioso designio con gozo. El rico Putifar entonces capta inmediatamente que Dios está con José, por eso lo nombra mayordomo de su casa. Génesis 39, versículos 5 y 6. También en la cárcel descubren lo mismo y lo nombran jefe de los presos. Cuando el faraón constata que José es el único que ha podido interpretar sus sueños, le dice: Dios te ha hecho saber todo esto. Génesis 41, 39. Y lo nombra gobernador. En el libro del Deuteronomio se hace mención del día en que el Señor entregó la ley a los de su pueblo y les advirtió: les doy a escoger entre bendición o maldición. Deuteronomio 11, 28. Y así es, los justos llevan la bendición de Dios a sus comunidades. Noé sirve de instrumento a Dios para que se salve un resto de justos. Abraham se atreve a regatear con el Señor acerca del número de justos necesario para que se salven las ciudades pervertidas. Moisés, con sus brazos levantados, logra que el pueblo de Israel obtenga la victoria. Una realidad muy bíblica es que cada uno de nosotros llevamos bendición o maldición a nuestro hogar o a nuestra comunidad. Nuestra propia familia puede recibir el ramalazo del pecado que nosotros llevamos a nuestra casa, o puede recibir la gracia que nos acompaña. En toda familia siempre aparece alguien que no es justo, es decir, que vive en enemistad con Dios. De allí la urgencia de que los justos, los que están en amistad con Dios, hagan contrapeso. La oración del justo es aceptable a Dios. José reconoció al punto a sus hermanos cuando los volvió a ver ante él en la corte de Egipto. Llegaban desde su lejana tierra para implorar alimentos. Los hermanos no lo reconocieron porque José simuló no conocer su idioma y les hablaba por medio de un intérprete.
Lo que ha llamado la atención de los comentaristas es el motivo por el cual José no se da a conocer al instante a sus hermanos, sino que los hace pasar malos ratos acusándolos de espías y escondiéndoles objetos del palacio en su equipaje. Algunos piensan que deseaba saber si de veras habían cambiado su manera de ser. Los escuchó hablar y se dio cuenta de que ellos mismos con dolor se echaban la culpa de lo que les estaba sucediendo por haber vendido a su hermano. Verdaderamente nos portamos mal con nuestro hermano, decían, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Esto lo comentaban los hermanos en su idioma, pensando que José no comprendía lo que estaban hablando. Hasta se llegaron a ofrecer como esclavos con tal que el hermano más pequeño Benjamín pudiera volver a casa para que su anciano padre no se muriera de dolor. Otros comentaristas piensan que el resentimiento se había incrustado en su corazón. Al volver a sus hermanos, José rememoró toda la historia de crueldad. Primero lo querían matar, luego optaron por venderlo como esclavo, su anciano padre había sido engañado. Durante los diálogos con sus hermanos, José llora varias veces. Al principio lo hace a escondidas, luego al ver el arrepentimiento de sus hermanos ya no logra contenerse, se da a conocer y llora amargamente frente a ellos. Dicen los místicos católicos que el llanto impetuoso en ocasiones es señal de la curación espiritual del individuo. José comenzó a recordar los sueños premonitorios de su vida. Había visto que las espigas de sus hermanos se doblaban ante la de él. Al recordar estos sueños, pensó en la bondad de Dios. El amor de Dios se derramó en formas de perdón. José se abalanzó hacia sus hermanos para abrazarlos y besarlos. Muchas de nuestras relaciones interpersonales están viciadas por raíces de resentimientos, por heridas que nos han sido causadas en las varias etapas de nuestra vida. Por eso, hoy el testimonio de José nos ayuda también a perdonar y a sanar. Ya volvemos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy, ¿no? Y decíamos que muchas veces nuestras relaciones interpersonales están viciadas por raíces de resentimientos, por heridas, ¿no? Dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros a través del Espíritu Santo que nos ha sido regalado. La misión del Espíritu Santo es derramar en nosotros el amor de Dios para que pueda fluir hacia los demás, especialmente hacia las personas contra las cuales tenemos algún resentimiento. Mientras el resentimiento anide en nuestro corazón, no podrá haber una relación de comprensión hacia los otros y seremos personas a la defensiva en nuestras actitudes hacia los demás. Los hermanos de José, en medio de sus calamidades, recapacitan que ellos están sufriendo todo eso debido a que un día habían vendido como esclavo a su hermano. Recuerdan aturdidos que él les imploraba clemencia. El pecado siempre acusa. Adán, cuando peca, siente la necesidad de ir a esconderse. Cuando alguien sufre y está en pecado, su dolor es más grande porque se siente solo, porque no está en amistad con Dios. Cuando estamos en gracia a pesar del dolor, no renegamos. Si nos sentimos abandonados de Dios, pues sabemos que Él está con nosotros y que en ese momento algo misterioso del plan de Dios que no comprendemos se está cumpliendo. Y hasta nos atrevemos a alabar a Dios. Pablo en la cárcel no se sintió abandonado ni castigado por Dios. Pablo y su compañero Silas entonaban cantos de alabanza al Señor, lo sentían junto a ellos. Estaban seguros de que estaba en amistad con Dios. Vivir en comunión con Dios sin pecado nos garantiza su ayuda para salir del mal paso, nos da fortaleza. Sabemos que vamos pasando por valles de sombra, pero que el pastor va junto a nosotros. Dice el teólogo católico Heribert Müller
que un carisma es una actitud natural que ha sido liberada por el Espíritu Santo y asumida para el servicio de la edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo. Esos carismas van apareciendo paulatinamente y la comunidad y el individuo los van detectando. José tiene su primer sueño premonitorio a los 7 años. Ve que las espigas de sus hermanos se doblan ante las de él. Más tarde en la cárcel constata que la interpretación que ha dado al copero y al panadero de la corte acerca de sus sueños se realiza fielmente. Por eso con aplomo se presenta sin titubear ante el faraón para interpretarle sus sueños. Está seguro que Dios le ha concedido este carisma. ¿Acaso no es Dios, afirma José, quien da la interpretación de los sueños? Génesis 40, versículo 8. Toda persona tiene el deber de detectar qué carisma le ha otorgado el Señor para servicio de la comunidad. El conocido sacerdote, el padre Emiliano Tardif, cuenta cómo comenzó a ver mentalmente ciertas imágenes que indicaban la curación de enfermedades de las cuales estaban sanando los que escuchaban sus prédicas. Tuvo una especie de temor, se animó a expresarlo en público. Al principio le daba pavor pensar que era una ilusión, pero el público comenzó a confirmar que lo que él veía mentalmente se realiza en múltiples curaciones. El padre Tardif en esa forma descubrió el don tan maravilloso que el Señor le había concedido. En la vida de San Juan Bosco se narra que comenzó a tener sueños que se convertían en realidad. Tuvo también temor al principio, comenzó a narrarlos a sus alumnos, pero le invadió la duda. Consultó al sabio y santo confesor San José Cafaso. La respuesta de San José Cafaso fue: si se cumplen, cuéntelos sin temor. No es raro que algunas personas les tengan miedo a los carismas, como que fueran algo peligroso. Son dones de Dios y hay que descubrirlos en nosotros. El Señor nos lo prestó para ponerlos al servicio de la comunidad. Al Señor no le podemos imponer nuestra voluntad con respecto a determinados carismas. Él sabe lo que nos conviene y nos lo concede. Una persona que no empleara su don para servicio de la comunidad, sino solo en propio beneficio, estaría entorpeciendo el plan de Dios. Dice el Evangelio que a quien mucho se le dio, se le exigirá mucho. Tener enterrado el propio talento en lenguaje del Evangelio es un pecado muy grave. José fue adornado con el carisma de la interpretación de los sueños. Él puso su carisma al servicio de la comunidad, favoreció al copero del rey y, debido a la interpretación de los sueños del faraón que dio José, Egipto y otras regiones se salvaron de la carestía de alimentos. Los hermanos de José, al reconocer a su hermano, se aterrorizaron. Creyeron que había llegado el día de la venganza. José, en cambio, los hizo razonar de esta manera: no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos. Dios me envió antes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a ese lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Génesis 45, 4, 8. Afligirse y enojarse con uno mismo por los errores del pasado no es de cristianos. El cristiano sabe que Dios ya lo perdonó y por eso entierra lo malo del pasado y ve solamente hacia adelante. Muchas personas persisten en llorar sobre su pasado de fracasos. Esto no les ayuda para nada, da la impresión que no se han perdonado y no se atreven a aceptar el perdón de Dios. La actitud de José es una visión de fe ante la vida. Invita a sus hermanos a ver todo retrospectivamente,
adivinando la mano de Dios en todo. En esto concuerda con la visión de fe que nos presenta San Pablo. Él nos dice, todo resulta para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Dios no le habla a José, no se le aparece. José sabe que está en amistad con Dios y por eso, a pesar de las aflicciones que lo circundan, José sigue sirviendo fielmente a Dios en cualquier lugar en que le toque estar, ya sea en la cárcel como en la corte. José es el justo que lleva bendición a todos los lugares a donde el Señor lo envía. José es el amigo de Dios que nunca se queja, que sabe esperar la hora de Dios, el kairos, ¿no? Cuando aprendemos a ver la mano de Dios en todas las cosas, a descubrir sus señales en todo, como José, se terminan nuestros lamentos de autocompasión, de lástima, y empleamos nuestro precioso tiempo en alabar, bendecir y dar gracias a Dios, que dispone todas las cosas para bien de los que le aman, ¿no? Y esto es maravilloso, ¿no? Porque, fíjense, no podemos estar toda la vida lamentándonos por lo que pasó. Tenemos que mirar este presente como lo que es, pura gracia, puro don, puro regalo. Por eso es presente, regalo de Dios. Es la mejor forma de construir el futuro. Si este presente no es asumido en el abrazo misericordioso del Padre Dios en Jesús, estaremos viviendo de una manera que no es propio de los discípulos del Maestro, pero no nos sintamos culpables por esto. Pidamos la gracia de ser liberados de la culpa, a través del perdón y la misericordia. Me parece que esta es la enseñanza más fuerte que nos hace justamente José del Antiguo Testamento, este José de Egipto. Cuando volvamos después de la pausa en el programa de hoy de Gozo y Evangelio, estaremos viendo nada más y nada menos que a Moisés rescatado de las aguas. A ver qué nos dice la vida de Moisés a nosotros hoy. Y les recuerdo que ustedes pueden escuchar nuevamente este programa o bien los anteriores en las redes sociales, especialmente en mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Ahí pueden suscribirse de manera gratuita y ver y escuchar, mejor dicho, estos programas como también muchos otros. Así que bueno, entonces ya lo saben, compártanlo en las comunidades, los ministerios, entre los amigos, familiares, porque puede ser de mucha gracia y de mucha bendición para otros también, como lo es para nosotros, para la gloria de Dios. Enseguida entonces estamos de regreso con más Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso entonces con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Vamos a descubrir otro personaje del Antiguo Testamento que será de mucha bendición para nosotros. Como dije, Moisés. Moisés es un hombre marcado por Dios desde su niñez. Lleva el sello divino porque ha sido elegido para ser el profeta más grande del Antiguo Testamento. Moisés significa salvado de las aguas. El Señor lo salvó de las aguas del Nilo para convertirlo en el libertador de su pueblo esclavizado. Moisés no nació santo. Su santidad es producto de una lenta maduración espiritual. Moisés se presenta desde un principio colmado de los dones del Señor. Luce belleza física, es educado en la cultura egipcia más refinada, está rodeado de riquezas en la corte del faraón. Todo esto hace que Moisés se torne un engreído, una especie de superhombre. Un día, al ver que un egipcio está maltratando a un hebreo, Moisés lo mata. Creía que todo estaba arreglado, pero no fue así. Ni los mismos de su pueblo lo secundaron. Tuvo que huir al desierto de Madián porque el faraón quería matarlo. Después de ser el número 2 en Egipto, ahora se encontraba en un desierto, cuidando ovejas que no eran de él. La frustración y el rencor se apoderaron de su espíritu. Graves heridas espirituales se habían abierto en su corazón. Era el momento que Dios había escogido para purificar a su elegido, para limpiarlo de su egolatría, nacida de sus muchas cualidades. Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
no puede dar fruto. También dijo que el Padre, el viñador, corta los sarmientos para que den más fruto. A Moisés le tocó morir a su orgullo, a su autosuficiencia, para poder estar libre en manos de Dios. Tuvo que ser podado de todo el paganismo egipcio que lo había invadido. En las revistas aparecen anuncios de métodos que, por ejemplo, para aprender a tocar guitarra en 20 días. Bueno, con la santidad no sucede así, no es el llame ya. No hay ningún método breve para llegar a ser santo, es un proceso lento y purificador. A ninguno nos gusta estos métodos de Dios. No queremos ser podados, nos duele mucho. No queremos morir a lo que tanto nos gusta. Sin embargo, es el único camino para estar cerca de Dios, pasar por donde pasó Jesús, tomar la cruz como Él la tomó. Santiago en su carta dice: cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que falte nada. Santiago capítulo 1, versículo 3. La preparación de Moisés para el puesto que el Señor le había asignado en su plan de salvación fue muy despaciosa, pero de allí salió un santo. Al fin Moisés se había instalado en Madián, había formado un hogar y se había acostumbrado a la soledad hogareña. Había hecho planes para el futuro. Allí lo encontró el Señor y le comenzó a hablar a través de una zarza que ardía sin consumirse. Antes de comunicarle su plan, le anticipó que debía descalzarse porque estaba pisando tierra sagrada. Descalzarse quería decir despojarse de sus impurezas, de su egoísmo, de su egocentrismo. El Señor le indicó que lo había elegido para que se presentara al faraón de Egipto y fuera el libertador de su pueblo, que sufría en la esclavitud. Moisés, que antes se creía un superhombre, ahora, después de tantos años de frustración y soledad, solo sabía proferir excusas. No, pero ¿quién soy yo? ¿Qué les voy a decir yo? No me van a creer. No. Soy tartamudo, además. Mejor envía a otro. Dios no obliga a nadie a seguirlo a la fuerza. Dios respeta nuestra libertad y quiere nuestra libre opción, por supuesto, claro. A Moisés el Señor lo estuvo convenciendo hasta que de sus labios brotó un sí. No, sí, generoso. Al principio con cierto temor, un sí, bueno. Después no. Con términos del Nuevo Testamento podríamos decir que Moisés aceptó llevar su cruz. Aceptó llevar sobre sus espaldas a ese pueblo de dura cabeza, cabezón, que se iba a caracterizar por la ingratitud y por sus murmuraciones. Pueblo chimentero, frivolongo. A cada uno de nosotros el Señor nos convidó a seguirlo como discípulos. Le desagrada un sí que no brota del corazón, sino de la fuerza de las circunstancias. El Señor quiere comunicarnos muchas cosas, pero nosotros se lo impedimos porque no queremos descalzarnos de nuestra manera tan egoísta de enfocar todas nuestras realidades, porque no nos decidimos a tomar nuestra cruz, la que el Señor nos ha destinado y no la que nosotros estamos fabricando a nuestro antojo. Cuando Moisés se creía un superhombre, pensaba que lo podía todo. Después de haber fracasado y sufrido años de frustración, Moisés ya no creía en sí mismo. Por eso fabricaba en su mente múltiples excusas para negarse a cumplir la misión de líder que el Señor le encomendaba. Hasta llegó a inventar que era tartamudo, cosa que no era cierta, pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles Esteban lo presenta como poderoso en hechos y palabras. El Señor le va a entregar un bastón que no es una varita mágica de un cuento fabuloso, de alguna saga cinematográfica, sino el símbolo de su poder divino. Ese bastón se convierte en serpiente cuando Moisés lo lanza al suelo. Será la señal de que es enviado de Dios. Antes, Moisés confiaba en sus dotes personales. Ahora aprenderá a confiar en el poder de Dios.
Durante las plagas de Egipto, Moisés comenzó a experimentar en carne propia lo que era el poder de Dios. El Señor le había dicho: yo soy el que soy, es decir, ya verás quién soy yo. La fe de Moisés se va afianzando hasta llegar a ser una fe robusta ante el pueblo que grita frente al Mar Rojo porque los egipcios están por alcanzarlo. Moisés les dice: no teman, ya verán lo que Dios hará el día de hoy por nosotros. Y el mar se abre. Ante la sed abrasadora del pueblo, Moisés toca con su vara la roca y brota agua. Cuando el pueblo se queja por falta de alimento, Moisés les promete una respuesta de Dios y aparece el maná. Tanto había crecido la fe de Moisés que el día que por primera vez celebraron la Pascua, en víspera de la liberación de Egipto, Moisés ya les advertía a todos que debían fijar bien en su mente todos los detalles ordenados por el Señor para que en el futuro supieran responder cuál era el significado de la Pascua, cuando sus hijos se lo preguntaran. Esto sucedió precisamente cuando ni siquiera habían salido de Egipto. Moisés, por la fe, ya estaba viviendo en el futuro. La fe de Moisés tuvo su inicio aquel día en que hizo una opción difícil en su vida. Dice la carta a los Hebreos: por fe Moisés prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Hebreos 11:25. Ese fue el primer paso hacia la gracia. Y la fe de Moisés se fue robusteciendo más y más conforme experimentaba en su vida el poder de Dios. Al principio, Aarón, su hermano, fue como una muleta que el Señor le entregó a Moisés para ayudarlo a superar el complejo de inferioridad que le había sobrecogido a causa de su fracaso. Pero con el tiempo Moisés ya no tuvo necesidad de muletas y se abandonó totalmente en las manos de Dios, pues sabía que era siempre fiel. Nuestra fe puede reducirse a la conversión del día que le dijimos que sí al Señor. Esa fe debe ir creciendo gradualmente hasta que el Señor tenga en sus manos a un hijo que no le tiene miedo al Padre. Esto es importante, ¿no? Y bueno, me gustaría seguir hablando de Moisés, seguir profundizando, porque la verdad que el tema de Moisés es tan fuerte y nos ayuda tanto a nosotros. Finalmente Moisés es nuestro padre en la fe, ¿no? Así que pedimos en este momento al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Señor, te doy gracias por la fe, pero te pido que aumentes mi poca fe, Señor, mi poca fe. Aumenta mi fe, Señor. Y yo me despido de ustedes dándoles la bendición a través del corazón inmaculado de María. Los bendiga el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve, libere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos encontraremos próximamente para seguir compartiendo gozo y evangelio, paz y bien.